¿Qué tal si recuperamos nuestro derecho a ser irracionales? Estás ingresando a Filosofía con Mayonesa, un espacio donde el arte, el deseo y las ideas se contaminan. Hola amigos, sean todos bienvenidos al segundo episodio de Filosofía con Mayonesa. Yo soy Daniela Alfonsina Reiter, su infiel servidora en este espacio, y en el día de hoy estaremos pensando alrededor del tema del error y del fracaso dentro del proceso creativo y dentro de la construcción de los procesos de pensamiento. Creo que como artista y como una persona que le interesa el pensamiento, es un tema que me estimula muchísimo y es un tema que siento importante porque considero que tenemos una relación bastante conflictiva con la equivocación, con el error. Y creo que esto viene un poco porque estamos y vivimos dentro de un mundo demasiado orientado hacia los resultados, hacia lo cuantificable, ¿no? Orientada a la perfección. Y siento que esto es como una pésima actitud ante la creación de algo nuevo. Es algo que nos inhibe muchísimo para que algo nuevo pueda surgir de las cosas que hacemos, ¿no? Si tenemos mucho miedo de perder el control o de equivocarnos o de experimentar, también va a ser muy complicado que pueda como asomarse lo nuevo en cualquier cosa que estemos realizando o tengamos la intención de realizarlo. La motivación para trabajar este tema creo que surge precisamente a partir de la realización del primer episodio, donde tuve una relación bastante conflictiva como con el propio resultado del episodio. Y esos errores que estaban más dirigidos como al tema de el ritmo, creo que también me llevaba como a cuestionarme como si está bien, si está mal, si es valioso guindarlo o no guindarlo, cómo la gente podía leer como esta falta de ritmo que se denota en el video, ¿no? Esa preocupación que tenía por el resultado, esa vergüenza también que sentía como al exponerme y que se evidenciara mi propio proceso como de aprendizaje y mis propias equivocaciones, fue lo que me motivó a trabajar este tema en este segundo episodio, ¿no? De cuál es la relación que realmente tenemos con el equívoco, por qué nos atormenta tanto como equivocarnos, porque nos atormenta tanto la sensación de que es imperfecto, no está pulido, ¿no? Aún más cuando ese ejercicio responde pues justamente a un proceso y a una habilidad que se está incorporando. Y por qué no tener la suficiente paciencia para dejar que el proceso arroje los errores y posteriormente los resultados sin la necesidad de controlarlos demasiado. Esa es como mi motivación para hacer este episodio, que son, bueno, mis propios errores. Al hacer la investigación para abordar este tema, también me di cuenta y fue muy satisfactorio encontrar que artistas que he admirado muchísimo alrededor de toda mi carrera y de toda mi vida, han hablado muchísimo también del fracaso y de la importancia del error dentro del proceso creativo. Encontraba específicamente un artículo en CC Magazine, que es una entrevista que le hicieron a un artista, diseñador, publicista que se llama Eric Kessels, y él habla sobre el arte de fallar, precisamente. Es una entrevista muy inspiradora. Inicialmente es inspiradora porque él tiene un perfil muy interdisciplinario, entonces siempre está pensando a través de las interdisciplinas, a través de los límites, a través del atravesamiento de transitar de una disciplina a la otra, y ya eso de por sí es estimulante. Además, tiene una visión bastante característica y particular en su relación con el error, con el fallo, con el humor, que me pareció a mí particularmente muy interesante, y que de alguna manera hace que nos reconciliemos con el absurdo y con lo imperfecto, y que entendamos y seamos capaces de valorar y de ver realmente la potencia de la imperfección y del absurdo en los procesos creativos, ¿no? Porque básicamente es la semilla para que aparezca lo nuevo, ver el error como una posibilidad de la que puede surgir otra cosa, otra respuesta, otro juego, otro camino, y no necesariamente algo que solo está como lleno de frustración, ¿no? También como poder entender el valor que tiene
fracasar, errar, equivocarse, que las cosas no marchen como uno quisiera. Siento que la invitación de esta entrevista que le hacen a Edith Kessels es un poco hacer que quien fracase sea el control, el deseo de control, ¿no? Porque son tan pocas las cosas que podemos controlar en algo que está naciendo y que está surgiendo por primera vez. Realmente lo que hay que dejar que aparezca, lo ridículo, que acontezca también lo imprevisto, lo banal, lo torcido, aquello que de alguna forma nos genera como vergüenza o nos puede generar como sentimientos encontrados, ¿no? Sino que precisamente en el error existe como una suerte de potencia en desarrollo. Si tenemos como la capacidad y la valentía también de poderlo desarrollar, de poder desarrollar esas ideas hasta el final, que también es como otra cosa que nos permite también pensar este artículo. También Kessels nos invita a pensar fuera de la lógica. Pensar de forma ilógica se ha vuelto un tabú. ¿Qué tal si recuperamos nuestro derecho a ser irracionales? Esta idea me parecía súper estimulante como esto de defender el derecho a ser irracional, porque yo creo que el mejor arte, de hecho, no es el que es lógico, sino el que puede permitirse hacer asociaciones libres y jugar y desplazar los significados y construir nuevos lugares, ¿no? O sea, me recuerda mucho, por ejemplo, como al surrealismo. Por eso yo siempre pienso que el surrealismo nunca pasa de moda, ¿no? Porque realmente logra crear otros mundos, generar otros significados a partir de asociaciones completamente irracionales, ilógicas, pero que vienen del lugar de la imaginación. O sea, como que hay una sustitución de una lógica digamos como más asociada a la razón y se entra en una lógica que está asociada a la imaginación, donde realmente lo lógico es hacer asociaciones cada vez más irracionales, ¿no? Como y jugar, ¿no? O sea, como un zapato se puede convertir en un teléfono o una sábana se puede convertir en una casa, ¿no? Y creo que permite realmente que todo se vuelva como mucho más divertido, mucho más ligero, mucho más imprevisible, mucho más lúdico, que no estemos como tan amarrados como una forma de leer el mundo que es muy estadística, ¿no? Y que de alguna manera asfixia la imaginación y las posibilidades de otras cosas, donde todo parecía que está orientado como a la ganancia o a la aceleración o a la optimización, ¿no? de recursos, de resultados, etcétera, ¿no? Y entonces el proceso queda siempre como hacemos el proceso para que salga bien, ¿no? No hacemos el proceso para vivirlo o para ver qué errores pueden surgir de eso, lo cual me parece bastante peligroso, sobre todo cuando estamos hablando de arte, ¿no? Porque lo paradójico de esta conducta de la sociedad de la eficiencia y de esta relación tóxica, negativa, que tenemos con el error y este deseo que tenemos de eliminar el error y de eliminar las posibilidades de fracasar, sino más bien orientarnos hacia el éxito, hacia lo óptimo, hacia lo mejor, este delirio así de eficiencia. Es que lo paradójico de este pensamiento es que yo siento que la creatividad necesita de la negatividad, ¿sabes? Necesita del error para poder existir, necesita precisamente del rodeo, de la duda, de la interrupción, del pensamiento que no se puede atravesar de forma directa, sino que uno lo encuentra de forma lateral, lo bordea, intenta siempre aproximarse, ¿no? O sea, no es una aproximación directa, sino que es una aproximación a partir del propio rodeo de la cosa, que me parece como mucho más amable. Una idea también que me parecía súper estimulante de esta entrevista que le hacían a Kessels era la idea de, o sea, como poder hermanarnos con la idea del pensamiento equivocado. Esto me pareció muy interesante porque generalmente pensamos que el pensamiento está asociado no a lo equivocado, sino a lo verdadero, o a algo que puede ser como comprobable o algo que es lógico, ¿no? Que es racional, que es enteramente como coherente. Pero creo que la invitación que hacen y otros autores que vamos a estar revisando que también hablan sobre el error como posibilidad, es precisamente que en el error hay
una semilla que puede germinarse y que también guarda dentro de sí la propia originalidad. O sea, es lo que hace que tengamos como una diferenciación o un pensamiento que no está alineado y una estética que no está alineada, sino que también es de alguna forma como divergente. En esta investigación sobre este episodio encontré varios autores que trabajan el tema del error como una forma de respuesta, del fracaso como algo natural del proceso creativo, y la principal es Rosa Medman, que es una teórica que trabaja sobre la estética del error digital. Ella trabaja sobre el fallo técnico del glitch, y el glitch es precisamente la posibilidad de encontrar belleza en la interrupción, como en esta pequeña interferencia o en este tema donde la imagen pierde nitidez y pierde una lectura que no es completamente transparente, sino que la tecnología como que cobra otro matiz y aparece otro tipo de belleza que ofrece la tecnología, y que probablemente sea incluso una belleza que demuestra otro tipo de naturaleza de la tecnología, porque generalmente la imagen que arroja la tecnología es una imagen nítida, Full HD, es una imagen que es saturada, ¿no? Y entonces, como en palabras de Ito Stergel, sería como la apuesta por una imagen pobre, ¿no? La apuesta por una imagen que es más bien sucia, que está llena de píxeles, que está comprimida, ¿no? Esta imagen que parece que se ha descargado tantas veces que empieza como a ensuciarse, ¿no? Entonces, es una lectura distinta a la imagen tecnológica, que es completamente limpia, completamente nítida y completamente transparente. Es otra lectura. Es la belleza del fallo, ¿no? Y que se apoya precisamente en el glitch, esta teórica Rosa Medman, que trabaja sobre la estética del error digital. También conseguí Kim Cascone, tiene un ensayo muy interesante sobre la estética del fallo, específicamente cuando aborda el tema de la música electrónica y cómo en la postproducción pueden surgir en la música electrónica algunos errores que se vuelven parte esencial y la pieza clave para construir los elementos compositivos de estas expresiones, como por ejemplo el tema de la distorsión digital, o el tema del clipping, o el tema de los ruidos de sistema, ¿no? Que finalmente como que terminan siendo errores que forman parte principal de la obra. Y estos errores ya no son errores como que se descartan, sino errores que se aprovechan. Y esto es muy interesante porque generalmente estamos siempre como editándonos, ¿no? O sea, siempre como perfeccionándonos, haciendo corrección de color, por ejemplo, corrección de audio, eliminando los ruidos. Se crea como un arte que es impenetrable como por las cosas más reales del mundo, que es precisamente la imperfección, el ruido, lo impredecible, cosas que suceden y que no puedes controlar. Me parece muy interesante y creo que se ve mucho tanto en la imagen que trabaja con el glitch y con este error digital, tanto en la música electrónica, que también aprovecha como estos ruidos para hacer de ellos algo compositivo. También a nivel teórico, yo estaba revisando el libro de Diferencia y Repetición de Deleuze. Es un libro muy interesante en donde él habla del error como un acontecimiento, ¿no? Como que cuando realmente acontece el error, cuando aparece el error, es cuando dejamos de pensar por dentro de los hábitos. Es como cuando nuestra mente realmente es forzada a salir de su zona de confort y su zona habitual para pensar fuera de la caja o de esos límites. Y también me parece como muy interesante, sobre todo en la teoría, que tiene como esquemas muy lógicos y que bebe mucho como de la lógica, ¿no? De lo estructurado, de lo coherente, que este autor también plantea el error como un acontecimiento y pensar cómo sacar a la mente de esos lugares habituales. Porque definitivamente no es fácil. Estos tres autores a mí me parece que se tocan, se rozan, en el sentido que proponen de alguna forma, también enlazado a Kessels, el primer referente que les mencioné. Ellos proponen que el fracaso deje de ser un tabú y sea una parte celebrada del proceso. O sea, si logramos realmente que el fracaso deje de ser algo que odiemos, ¿no? Que rechacemos, y lo convirtamos, a diferencia, en algo
celebrado, yo creo que vamos a tener también como una práctica mucho más satisfactoria, menos frustrante y también como, yo diría como más orgánica también, ¿no? Y al mismo tiempo recordar a otros maestros que considero mis maestros en el arte, como por ejemplo Agnès Varda, Fellini, Anita Tijoux, que también le han escrito mucho al error como una forma de respuesta. Quand j'ai fait cette image de Villard ayant perdu sa couronne et faisant ce geste comme ça de l'abandon, j'étais tout à fait honteuse à cause de cette main floue. J'avais cette idée de la tyrannie du net et j'ai cru que l'image était complètement loupée. Depuis, j'aime les flous, surtout au premier plan. Là. The obstacle and with all the enemies who are between me and what I want to do. I see that they cooperate. They are in a providential manner. They help me to do exactly what I want. Because if I have not to fight, it is in the fighting that I can see better what I want to do. It is in the friction, do you say? Friction that things become more clear. It become more clear just because it runs the danger to be far, to go away from me. And all the nostalgia and all the love that I am obliged to put in this danger make that things much more wishable. Todo este tema de la perfección realmente es artificial, realmente es una construcción, realmente es una cuestión que tiene que ver más con lo compositivo, que tiene que ver más como, que está muy amarrado como una forma preestablecida de entender la creatividad. La vida real no es perfecta, la vida real es imperfecta. O sea, cuando nos vinculamos con lo real, con lo cotidiano, nos damos cuenta que hay cosas que se rompen, que nos caemos, que se meten los ruidos de la calle, que nos desconcentramos, que titubeamos, que rodeamos temas y que al final no logramos acceder de forma directa. Como todo este tema de lo imprevisible es lo real, y que incluso recordar que los errores y el fracaso de algunos procesos que nosotros podamos tener también son como la huella y también son como la memoria del propio desarrollo que vamos a lograr posteriormente, ¿no? O sea, como no obsesionarnos demasiado con lo perfecto y no obsesionarnos demasiado con aquello que tiene esta imagen impecable, digamos, ¿no? O sea, sino que más bien la creatividad siempre está como un poco manchada, como de caos, de una cosa así como medio inquietante en la que estás constantemente teniendo que ordenar cosas, decidir cosas, probar cosas, y que no todas las pruebas son satisfactorias. Hay algunas pruebas que son desastres, ¿no? Como pequeños desastres, y esos desastres también está bien. Me encantó una idea que plantea Kessels en la entrevista, que es la idea del jardín delantero y del jardín trasero, ¿no? Como que en el jardín delantero está todo lo bello que queremos mostrar, lo que es deseable, lo que es exitoso, la imagen perfecta, la imagen acabada, la imagen que logró ser perfecta, ser exitosa, ¿no? Y en el jardín trasero están las frustraciones, está la tristeza, está el error, está lo que salió mal. Entonces, ¿qué pasaría si mostramos realmente lo que sucede en el jardín trasero y no solamente lo que sucede en el jardín delantero, ¿no? Creo que nos exige como creadores y como artistas, como pensadores, como humanos, como creativos, más riesgo y más valor de desarrollar nuestras ideas y nuestras preguntas y nuestra vida y nuestra forma de estar en el mundo. Esta idea del jardín delantero y del jardín trasero también me recordaba mucho a Bachelard en La poética del espacio, cuando él habla del ático y habla del sótano, ¿no? Él habla de la parte alta de la casa como la parte vertical orientada como a la luminosidad, a lo sagrado, a lo que está expuesto a la luz, a lo que merece ser mirado, y nombra al sótano como el lugar del oscuro, como el lugar del secreto, como el lugar del ocultamiento, como lo que guardamos bajo llave para que nadie sepa que exista. Y esta idea, o sea, hacía yo como esta analogía
o esta similitud entre el jardín delantero y el jardín trasero, y esta idea de la parte superior de la casa y de la parte del sótano, porque me parece que siempre mostramos aquello que sentimos que es digno de mirar, pero ¿qué pasa si mostramos aquello que sentimos que está más vinculado con el ocultamiento, con el secreto, con lo vergonzoso también? No, creo que abre otra posibilidad y otra posibilidad de vincularnos con la esfera creativa. Y para ya ir concluyendo el episodio, una cuestión práctica que espero que les pueda servir también a ustedes como forma metodológica para abordar la creatividad. Estas son como unas cartas que encontré, se llaman estrategias oblicuas y son como unas especies, es como una especie de mazo que tiene unas cartas, y esas cartas están construidas, se hicieron como alrededor de 1975, le hicieron 2 artistas que trabajaban el tema de cómo superar el bloqueo creativo. Particularmente ellos trabajaban con músicos, pero creo que también es aplicable a otras disciplinas. Y lo que buscaban las cartas eran precisamente superar el bloqueo creativo y hacer al artista pensar desde un pensamiento divergente, desde otro lugar. Y me pareció interesante porque estas cartas estuvieron en el proceso de grabación del tríptico que grabó David Bowie en los 70, que contenían las canciones de Low, Heroes y Lodger. Entonces, durante su grabación, David Bowie estaba involucrado con este mazo que iba de alguna manera estimulando su propio proceso creativo y que invitaban precisamente a abrazar el error como una posibilidad. Entonces, algunas de las instrucciones de estas cartas tenían frases como: honra tu error como una intención oculta. Eso me encantó, ¿no? Esta idea de honrar tu error como intención oculta. O sea, pensar qué hay en ese error que tú deseas secretamente, ocultamente, que se revele, ¿no? O sea, como qué hay en tu error que tú realmente quieres hacer, manifestar, hacer como sacar, ¿no? Y no ver el error como esa cuestión que aconteció lamentablemente, sino que a lo mejor aconteció porque había en ese error una intención oculta de tu parte que solamente fue capaz de salir a través del error. Solo pudo como que encontrar una vía de manifestación, de salida, a partir del error. Y lo último es otra frase que me gustó de esas tarjeticas, que se llama: es el error un camino hacia algo nuevo. Abre la posibilidad de que nos traslademos hacia algo particularmente nuevo, que si todo hubiese salido bien, no lo hubiésemos encontrado. Un camino que si no hubiésemos fallado, no hubiésemos podido recorrer, ¿no? Si todo hubiese salido perfecto, ese camino que se abrió con la equivocación es un camino que jamás hubiésemos podido conocer, ¿no? Y pienso que esto es muy estimulante porque siento que el error es precisamente eso, ¿no? Un error te abre otro camino o múltiples caminos posibles al único camino posible, que era si todo salía perfecto. Siento que es muy interesante tomar particularmente este último tramo del video como para pensar estas estrategias y estas metodologías y estas prácticas para nuestras propias intenciones creativas. Espero que esto los alimente, los invite como a arriesgarse, a tomar un salto y a hacer las cosas desde un lugar donde no importa si sale bien, no importa si sale mal, sino hacerlo y ver qué sucede, ¿no? O sea, creo que eso es lo que llamamos acontecimiento, dejar que algo suceda y que algo nos sorprenda, que algo nos tome, nos toque, y de ahí poder hacer algo que realmente sea verdadero y alineado con nuestros deseos. Entonces espero que esto los motive a equivocarse, a arriesgarse, a pensar desde otros lugares, compartir su proceso con ustedes, con el mundo, y simplemente tomar el riesgo, equivocarse y atreverse. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Esto fue Filosofía con Mayonesa.